Voy a poner a grabar. Profe, Señor, buenas tardes. no, sí, Wilder, que creo que Tania está esperando a que le dé acceso a la clase, pues está diciendo por el grupo. ¿Eso es que le dé permiso de entrar? No, pero no hay ninguna solicitud. No, vale. No. Bueno, entonces en esta sesión vamos a hablar sobre sobre cultura. Y voy a basar la presentación en un texto muy cortico que publica el Ministerio de Cultura, que se llama, déjeme ver si me acuerdo cómo es que se llama ese texto. La autora se llama Margarita Serge y el capítulo que ella trabaja es el capítulo Cultura. El texto se llama, ya déjenme un segundo, les digo. El texto se llama Palabras para desarmar, una mirada crítica al vocabulario del reconocimiento cultural y fue publicado por el Ministerio de Cultura. Incluso Margarita Serge es una de las editoras del libro. En este libro, Palabras para desarmar, aparece un capítulo de la definición de cultura. Y esa definición de cultura es la que voy a discutir el día de hoy. Porque me parece que no solamente recoge como lo fundamental de la noción de cultura, sino que además deja preguntas, o sea, abre el debate. Entonces les propongo que vamos a discutir esta noción de cultura a partir del texto de Serge y posteriormente vamos a ver un video también del Ministerio de Cultura, pero de hace rato, en donde vamos a comentar algunos aspectos del arte contemporáneo. Bien. ¿Preguntas hasta allí? Si no hay preguntas, No, entonces señor. arranquemos. Chicos. No, no, Dale. señor, no hay preguntas. Bien, No, señor. chévere. Vamos a arrancar entonces con la presentación. Lo primero que debo mencionar es, para ustedes, ¿ustedes qué entienden por cultura? Por cultura, yo, pues digamos, se podría definir como unas costumbres, quizá, cuando hablamos, por ejemplo, hablar de la cultura maya y sus rituales, como su forma de llevar o de expresarse, sí, como su forma de hacer las cosas. Es como, sí, a su modo. Por ejemplo, un médico en esa cultura no es lo mismo que en la cultura chicha, por ejemplo, ¿sí? Cada uno tiene como sus cosas, sus bases. O sea, lo que le entiendo a Wilder es hay una forma de hacer que está mediado por lo cultural. Sí. Y esa forma de hacer, por ejemplo, que cultivando la papa o haciendo un tejido de mimbre o hacer en qué sentido. Pues digámoslo, no tan solo en lo material, sino en lo espiritual, por ejemplo, en sus dioses, en sus creencias, etcétera. Ah, ya entiendo. O sea, la noción de cultura como una cosa vinculada a las creencias, a la ideología. O sea, Sí, también, sí, también porque, por como ejemplo, a lo, a lo, a Perdón. lo que nos identifica, yo diría. Eider no se entiende. Eider no se entiende. ¿Sí? Ah, No la ¿puedo cojo. hablar? Sí, sí. Pero me Hágale. parece que es a lo que nos identifica, a lo que nos puede, lo que viene de, digamos, de atrás, pero que no. Ya, lo que nos hace únicos. Ya, muy bien. Omar, o no sé quién iba a mencionar algo. Yo, Omar, sí, señor, buenas Listo. noches, primero que todo, que no había saludado. Buenas noches. Pues, pues, o sea, siguiendo el orden de ideas de Wilder, yo creo que lo que se trata de decir es que la cultura es una especie de, por decirlo así, formación basada a partir de los hechos, pues, que rodean un ecosistema. Bueno, no un ecosistema, sino un sistema, por decirlo así.
y los cuales a mí pues se me inculcan por medio pues o bien de forma natural, o sea, aprendiendo de lo que veo en mi entorno o lo que me están enseñando, pues por ejemplo lo que usted está haciendo hoy, que está enseñándonos por medio de una clase, o lo que nos enseñan los papás, pues por medio de todo lo que ellos también han adquirido. Es una serie de conocimientos que pasan en tradición, tanto pues religiosos, no sé, o sea, religiosos, mentales, eh, mm, o sea, en ese tipo de ámbitos, por decirlo así. Ok, bien. O sea, el sistema de creencias al cual pertenecemos es un sistema que parte de la tradición, y esa tradición se ancla, se afirma a través de la educación. Y bueno, y creo yo, si le entiendo bien, también como la interacción, ¿no? Como el hecho de que ustedes hablen de una manera, se expresen de una, bueno, podríamos pensar que existe algo así como la cultura colombiana. Sí, Profe, buenas claro. tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena contigo, es que como hasta ahorita puedo ingresar, ¿me puedes indicar sobre qué temas estamos hablando, por favor? Sí, estamos hablando sobre la noción de cultura, en particular a partir de un texto de Margarita Serge en un libro que se llama Palabras para desarmar. Entonces voy a hacer una presentación de la cultura a través de eso. ¿Por qué estamos hablando de cultura? Por un tema, porque finalmente nosotros en la producción de imágenes nos insertamos dentro de una lógica cultural. Entonces ese es el tema de la clase de hoy. Gracias. Bien. ¿Podemos hablar de cultura colombiana? Sí, claro que sí. A Pienso ver, yo que sí. cuéntenos por qué. No, pues, o sea, básicamente, pues sí, siguiendo ese orden de ideas de tener una serie de conocimientos y por medio de una sociedad que nos rodea, pues nosotros estamos segmentados por lugares, ¿no? Y hablemos a una escala global o a una escala latinoamericana más bien, nosotros pues somos países diferentes, con idiomas diferentes y con una forma de pensar a veces incluso diferente la una de la otra, pero que todos tienen un cierto margen de tradición, pues pienso yo que se basa desde a partir del lenguaje, de lo que tenemos nosotros disponible. Por ejemplo, no es lo mismo que tú, o sea, tenemos una serie de palabras que nos identifican como personas que no tiene, por ejemplo, Venezuela, que no tiene Argentina, que no tiene Brasil, y que pues probablemente un acento nos permitiría decir como esta persona es colombiana, tiene un acento, tiene una forma de vestir, tiene una manera de ser que lo identifica como persona colombiana. Y eso es parte de la cultura, porque tiene una serie de tradiciones antiguas que lo han llevado a eso, o pues por conocimiento, escuchando Bien, cosas del diablo. bien, bien. Y a ver, la idea de que nosotros tenemos una cultura, nosotros los colombianos, y bueno, y si hay alguna otra persona de otro país, esa persona, como por decir algo, yo soy portugués, entonces tengo una cultura portuguesa, bueno, etcétera, como una cultura regional, mega regional, más allá de los límites del departamento o la ciudad. Esa discusión acerca de esos valores o esos, sí, esos elementos comunes, muchas veces tienen un aspecto relativamente frágil, ¿no? Relativamente débil. Nosotros somos colombianos, en particular nos sentimos muy colombianos cuando no estamos en Colombia, por ejemplo. O sea, somos colombianos en el exterior, somos más colombianos que cualquier colombiano. O sea, somos el gran colombiano por excelencia, en mayúsculas. Porque nos hace falta estar en el país, comerse el sancochito, hacer las vainas, escuchar el reggaetoncito, bueno, la cosa esta y el abrazo, el beso, no se puede en coronavirus, todas esas vainas. Eh, pero miren que finalmente nuestros elementos comunes no son no son tantos, no, mm, ni son tan fuertes. A ver, la música. Regionalmente, pues sí, la música llanera, por ejemplo, no se verá en algunos círculos en otras regiones, de pronto aquí en Bogotá, tal. Bueno, Bogotá, digamos que es una ciudad diferente porque es una ciudad más cosmopolita, pero
pero no sé si los costeños escuchen de una manera asidua la música llanera. No sé si estos bailes yorubas, estas músicas de son de negro, por ejemplo, las practiquen en, no sé, en la Amazonía. O sea, tenemos una serie de elementos también que no son tan comunes. O sea, ¿qué nos caracteriza? El trapo. Vemos el trapito amarillo, azul y rojo. Uy, ese es nuestro país. Ay, yo me hago matar por la tierra y no sé qué. Nos ponen el himno nacional. Ay, y de eso sí, fue madre. En el mundial sacamos pecho y gritamos, mejor dicho, para que nos escuchen en toda parte a través del mundo. Pero la colombianidad como una categoría es algo frágil. Es algo frágil. Normalmente nosotros necesitamos de unos elementos distintivos para amarrarlos a lo cultural. Solo que en estas definiciones que han planteado los compañeros el día de hoy sobre lo cultural, yo entiendo es como todo un sistema de creencias, o sea, como un sistema ideológico. Y vean que lo cultural también, de alguna manera, se ha vuelto una palabra, o sea, que sirve para cualquier cosa. La cultura cibernética, la cultura de las redes sociales, la cultura del deporte, la cultura política, la cultura religiosa, la cultura de los medios de comunicación, o sea, todo es cultura. Obviamente la cultura del arte, bueno, no sé, qué sé yo. O sea, nos sirve, cuando hablamos de cultura muchas veces eso nos sirve para hablar de todo, absolutamente de todo. Es más, cada vez que pensamos en tradiciones, siempre decimos cultura. Entonces vemos, por decir algo, con mis compañeros, nosotros siempre que llegamos nos tomamos un tinto. Ah, sí, porque esa vaina es cultural. O sea, tenemos unas definiciones bastante limitadas. Perdón un segundito, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, cada vez que un concepto se vuelve tan maleable, o sea, que entra en contextos y situaciones distintas, debemos por lo menos preguntarnos qué significa, de dónde viene. Y quizá en esa búsqueda de esos rastros de dónde viene, podríamos encontrar la pista bueno, para tener un terreno más firme, dónde pisar, de qué hablar. Miren que cuando yo reviso los talleres que ustedes hacen, bueno, que hemos hecho sobre arte y religión, el que vimos sobre los griegos, me encuentro frecuentemente con que los conceptos, bueno, no digo que todos, pero en general, no, el concepto es una cosa subjetiva, ¿no? Yo pienso que entonces termina siendo todo, termina siendo una cosa como del yo, del individuo, solo que hay unas tradiciones del concepto. Es decir, si yo les digo a ustedes, si yo les hablo de casa, ustedes no pueden pensar cualquier cosa relacionada, o sea, pensar en la casa y no sé, pensar en una montaña. Pues sí, yo podría decir, no, el mundo es mi casa, pero la casa tiene unos referentes más o menos limitados. O sea, sabemos que la casa es un espacio de habitación donde estamos, bueno, de resguardo. O sea, no tenemos que de alguna manera que delimitar el concepto, no podemos dejarlo inextenso, porque en la medida que volvamos los conceptos una cosa tan extensa, no sabemos de qué estamos hablando. Y cuando les he preguntado en los talleres, normalmente la definición de arte sirve para todo. Es que arte es cualquier cosa. Arte es el que, para mí puede ser arte, pero para el otro no. Y pues sí, en últimas, sí, eso es empírico, pues eso es práctico. La gente le gusta una cosa o no le gusta y ya, se acabó. Pero igual quedaría por definir qué entendemos por arte. Y eso es lo que ha hecho Margarita Serge en el texto, irse a la etimología del concepto de cultura.
Y lo que ella encuentra es que en la medida en que nosotros hemos ido haciendo uso del concepto de cultura, la noción de cultura, en ámbitos muy distintos, finalmente ese mismo uso polifacético de la noción de cultura da cuenta de que no existe una mega noción, una super noción de la cultura. O sea, no hay una cosa así mayúscula en negrita que sea la cultura. Porque siempre nos va a tocar preguntarnos cultura en qué año, en qué época, en qué países, en qué región. O sea, siempre vamos a tener que hacer uso de la expresión amarrada a una coordenada espacio-temporal. Y para resolver esta situación, la propuesta que ella nos plantea es, vayamos a la etimología de la palabra cultura. Y esta etimología viene de los romanos. Uno de sus, de sus conceptos era el concepto de colere. Y colere era esto. Era atender, cuidar, trabajar, cultivar, bueno, etcétera, habitar, adorar. O sea, la cultura era el atender, el cuidar, el hacer algo en relación como a una motivación de afuera. O sea, miren que cuando los romanos hablan de cultura, bueno, hablan de colere, están pensando en una intervención en el mundo, o sea, en una intervención exterior. No hablan de sí, no hablan como de un sistema de valores, que también podrían hablarlo, sí, porque finalmente uno hace unas cosas dependiendo de sus sistemas de valores. Pero digo, es siempre la manifestación de esa creencia o de esa motivación. Somos en la medida que hacemos. Yo no sé, si no entienden, les pido el favor que me echen ahí un guiñito como para poder profundizar en eso. O sea, nosotros somos haciendo, somos homo faber por naturaleza, somos seres de acción. Si solamente fuéramos seres de reflexión, pues prácticamente el mundo no hubiera avanzado nada. Nosotros hemos podido avanzar porque nos manifestamos en el mundo, es decir, somos seres fenomenológicos, somos seres que se evidencian, se sustancian es en la acción, en el hecho de poder estar en el mundo haciendo cosas. Y esta definición de colere, esta definición de cultura, me parece que es muy potente por eso. Porque miren que no se refiere exclusivamente como a una cosa en particular, sino que se refiere a la manifestación práctica del sujeto en sociedad. O sea, cómo se cultiva, cómo se habita, cómo se generan estas expresiones de adoración, de tributo, cómo se decora el cuerpo, cómo se decora la ciudad, cómo se decora la casa, cómo atiendo a mi gente, cómo me sirvo de los demás para mis propósitos. O sea, todos esos elementos son las manifestaciones exteriores bueno, de cosas que vienen de adentro, es decir, de causas profundas del ser humano, pero que se manifiestan. Y esa manifestación es muy importante. Miren que yo aquí tengo subrayada la palabra cultivar, porque a mí me parece que la misma noción de cultivar es una noción bien bonita. Uno podría decir cultivar, claro, cultivar la tierra, pues sería como su relación más inmediata, el cultivo como cultivo de la tierra, como el tema agrícola, pero también uno dice el cultivo, por ejemplo, de la mente, el cultivo del alma, el cultivo del cuerpo. O sea, cultivar es generar unas acciones esperando un beneficio de mediano o largo plazo. Esa idea del cultivar, o sea, del hacer cosas para que tengan un efecto no inmediato, sino de mediano o largo plazo, es una cosa muy importante dentro de la cultura, porque miren que en la medida en que nosotros como seres humanos hemos mantenido como unas constantes, hemos mantenido unas apuestas, es que nos hemos podido cohesionar. Si cada año nos tuviéramos que reinventar como seres humanos, tuviéramos que inventar un nuevo lenguaje, tuviéramos que inventar un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico cada año, pues no vamos para ningún Pereira. O sea, si el sistema educativo colombiano todos los años se reinventa,
prácticamente desaparecemos. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar en el mediano y largo plazo. Y esas apuestas de mediano y largo plazo son apuestas que se inscriben dentro de lo cultural. O sea, miren que ya la noción de cultura no es una noción solo vinculada a un sistema de valores, de creencias, no. Ya desde los romanos podemos estar hablando de la manifestación individual, desde la manifestación externa, como lo cultural. Vamos al caso de los romanos. Si yo pienso en esta imagen, veo acá una forma especial de vestirse, unas túnicas, veo un arco, una cosa muy importante, o sea, veo un arco romano. O sea, aquí se está entrando a la ciudad, se está entrando a un espacio que no es cualquier espacio, es el espacio político. Hay unas representaciones visuales, ¿no? Hay un dibujo de un dibujo. Aquí hay unos personajes interactuando, aquí hay un decorado, es decir, hay una ornamentación. Veo que hay unos caballos en fila, hay un coche también adornado. Veo que hay unos soldados en fila. Veo que hay una soldadesca aquí agrupada, protegiendo la ciudad. O sea, veo orden. Y esa forma especial de los romanos de plantear el orden es una forma cultural, o sea, es el colere por definición. Miren que una de las características claves del Imperio Romano fue que donde llegaban ellos tenían casi que una tabla, así como la tabla de Moisés con los 10 mandamientos, pero esta era como de la tabla, pero de cómo hacer una ciudad. Ellos llegaban y decían, listo, échele ojo, dirá amigo, usted me va a hacer, por favor, una ciudad de esta manera. Me traza un cardus o cardo y me traza un decumanus o eje horizontal. Un eje vertical y un eje horizontal. El cardus, o sea, como el centro, por eso la palabra cardio tiene que ver con el corazón, como el corazón de la ciudad. Y a partir de ese centro, a partir del centro, me hacen un favor, amigos, me construyen unas retículas, me construyen unas calles y unas carreras, bueno, en términos contemporáneos, me construyen unas vías que estén supremamente organizadas. ¿Qué iba a ocurrir con el que pasara por esta ciudad? Es decir, el que pasara por esta, un viajero, cualquiera. Iba un fotógrafo, tal, iba por decir algo, no sé, Brian, iba caminando por allá, tomando fotos, y se encontraba con esta ciudad. Y cuando veía la ciudad, decía, ah, carajo, esta ciudad es romana. Y otro amigo que está ahí, que viene un poco despistado, le pregunta, ¿y usted por qué sabe que es romana? No, mi buen amigo, porque resulta que las ciudades romanas se reconocen porque tienen un parque, una plaza, o sea, el Cardo, tienen una plaza y tienen una distribución en manzanas. Ah, sí, señor, usted tiene toda la razón. Eso es así. Mire, eso es así. O sea, es una ciudad romana, es decir, pertenece al Imperio Romano. Entonces, miren que el efecto iconográfico, ¿sí? El efecto visual sobre el visitante era automático. Había una manifestación política, o sea, digo, las creencias políticas se ponían en circulación a través de una disposición exacta de cómo tenían que ser las ciudades. O sea, no era gratuito. O sea, esto lo que estaba fortaleciendo era la idea de que esta ciudad romana, por ende, debe tener la cultura romana. Y la cultura romana se caracteriza en la distribución de sus viviendas organizadas según una retícula y un parque. Ponga ahí en la plaza, métame usted el gobierno local, métame ahí la cosa espiritual, métame ahí la cosa de los impuestos y ponga las viviendas en retículas, en manzanas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en nuestra realidad, eh, no sé, civil como habitantes de ciudad,
la distribución de nuestras ciudades originalmente era así. O sea, cuando los españoles llegaron acá, por allá en un añito que a muchos quisiéramos olvidar, pero bueno, llegaron los españoles acá, eh, y los tipos traían el manual romano. Y dijeron, no, mis amigos, ¿va a montar usted una ciudad? Listo, mónteme primero un parque, póngame una iglesia y empiece a construir, distribúyame estos solares, estos lotes, de esta manera, tin, tin, esto para usted, esto para usted, esto para usted, esto para usted. Y de ahí para allá, miren a ver cómo mátense y distribuyanse el resto. Ahí verán ustedes cómo se arreglan ese paseo. Era una visión totalmente racional de la construcción de una ciudad. Piensen en una ciudad muy grande como por ejemplo París. ¿Ustedes han visto cómo es París? Perdón, No. ¿alguien sigue ahí o ya todo el mundo falleció? Acá. Sí, 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 perdón, es que se me el micrófono. Pero, París ¿a qué está se hecho en refiere? círculos, son solo círculos. Sí, es una distribución concéntrica. ¿Se parece a la distribución romana? No, para nada. Para nada. O sea, podríamos decir que, listo, este está perfecto. Desde el punto de vista visual, la cultura romana y la cultura francesa son parecidas, Pues al, no. al menos desde lo arquitectónico. Mm, Visualmente, o sea, yo digo pues, visualmente desde la arquitectura. digamos, yo me pondría No, el arco del triunfo que está en Francia y se parece a los romanos, algunos, ¿no? Sí, sí, o sea, tienen algunas influencias, pero en últimas la distribución de la ciudad no es la misma. Ah, pues hablando de eso, claro, no es totalmente lo contrario. Claro, entonces esa forma, a ver, las ciudades romanas eran ciudades eficientes, pero no era la única forma de entender la ciudad. Sí, eran eficientes. Nosotros sí, aquí en América sí adaptamos esa vaina perfecta, a pie juntillas, o sea, nos comimos todo el carretazo perfecto. Bueno, ya la noción de cultura en la Edad Media va a ir cambiando. Entonces, lo que antes había sido el habitar, el construir, el cultivar, el adorar, bueno, etcétera, esa manifestación exterior se cambia, o sea, muta, se transforma con la llegada el- de la Iglesia Católica. Ustedes recuerdan que la Iglesia Católica se fortalece desde el momento en que uno de los gobernadores romanos, Constantino, se convierte al cristianismo. Y allí el Imperio Romano empieza a tener una fisura desde el punto de vista religioso, porque Constantino se convierte al cristianismo y desde ahí arranca la construcción de la Iglesia romana, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa construcción de la Iglesia Católica Apostólica Romana eh, y su fortalecimiento y su consolidación son los que van a caracterizar una época que se conoce como la Edad Media. O sea, la Edad Media, o también se le dio en llamar el oscurantismo, es la época en la que la Iglesia Católica está básicamente permeando, influenciando todos los espacios de la vida. Perdón, por favor, alguien que silencie el micrófono que está por ahí, se escucha. Entonces, la Edad Media tiene cosas que no son tan chéveres. A ver, hay cosas que pasaron en la Edad Media que podríamos pensar que están bien. ¿Qué pasó en la Edad Media interesante? Por ejemplo, eh, se fortalecieron, se fortaleció el pensamiento filosófico aristotélico. Bien, chévere. Podría ser importante, o sea, no sabemos, pero podría ser importante. Mm, ¿Qué otra cosa podría ser bien importante? Oye, se me están acabando las ideas. Ah, sí, aparece algo relacionado, aparecen unas manifestaciones artísticas que posteriormente van a ser interpretadas en la... Ay, perdón un segundito.
Perdón, qué pena, es que mi chinito acaba de llegar y entró aquí como una tromba. Bueno, entonces decía que se dieron algunas cosas importantes en el medioevo, pero lo cierto es que fue más lo negativo. O sea, fue una época en donde prácticamente la noción de cultura desapareció, porque la manifestación exterior básicamente era manifestación interior, porque se entendía el cultivo, pero del alma. O sea, el cultivo de la cultura como fortalecimiento del alma. Deben recordar ustedes que el nivel de analfabetismo era pues, por encima del 90%. No existía una tradición literaria en sentido de libresca. Pues claro que se escribía cosas, pero lo escribían, eran los sacerdotes. El, la escritura laica era bastante escasa y solo llegaría hasta el siglo XV la aparición de la imprenta, bueno, esta cosa que inventa Gutenberg. Pero durante el medioevo todos eran lo que se conoce como incunables, ¿no? O sea, unos libros hechos a mano ahí que la gente se iba circulando, los que podían comprar o los que podían leer, que era muy poquita gente. Entonces, la sociedad estuvo prácticamente, sí, en encierro de coronavirus por, no sé, 9 siglos. Una cosa loca, o sea, una cosa realmente demencial. Había un ensimismamiento de la sociedad, la gente más o menos pensando que el único que podía solucionar cualquier problema era Cristo. Bueno, Cristo no exactamente, Dios. La Edad Media obstaculizó el avance de la sociedad y solo hasta la aparición de una época que se dio en llamar el Renacimiento es que la gente como que empieza a abrir los ojos. No me voy a extender mucho sobre el tema del Renacimiento porque ya de por sí es todo un tema, pero voy a mencionar por lo menos algunas de las claves. Se conoce como Renacimiento pensando en que hubo como un renacer de la cultura griega, hubo un renacer de lo clásico. Toda esa teología que se había fortalecido en Grecia, que los romanos rescataron en lo fundamental, se pierde con el fortalecimiento de la Iglesia Católica. Y recuerden ustedes que los dioses griegos eran unos dioses intervinientes, eran unos dioses que todo el tiempo estaban cargados de ira, todo el tiempo estaban cargados de venganza. Ellos encontraban en un ser humano una cosa despreciable, o sea, es una idea de los religiosos muy distinta a la que nosotros tenemos de un dios de bondad, ¿no? Ellos eran dioses vengativos. Entonces, Zeus fácilmente tenía una de sus hijas y vaya y enamóreme a este y aproveche y lo mata. No sé qué, o sea, una cosa, dioses humanos, por llamarlo de alguna manera. Esa forma particular de pensamiento, que es una forma que dialoga entre lo bueno y lo malo, o sea, lo apolíneo y lo dionisíaco, es algo que se pierde, por supuesto, durante toda la Edad Media, pero que estos personajes del Renacimiento van a encontrar una cosa potente y van a hacer uso de ciertas formas del arte griego, del arte clásico, que van a dar pie, por ejemplo, desde el arte, a que se empiece a discutir, se empiecen a discutir otros elementos. Miren que ya lo mencioné sobre el tema de la imprenta, o sea, cuando sale la imprenta ya era posible publicar un libro, o sea, ya la gente podía, pues ya no era una cosa escrita a mano, sino que ya podían comprarse libros. Baja por supuesto los costos de los libros y se pueden masificar. Masificar es un decir, ¿no? O sea, se amplía el radio de difusión, por lo menos. La Iglesia Católica empieza a perder terreno y aparece una cosa muy importante. En 1492, Omar, recuérdenos por favor qué fue lo que pasó allí en 1492. ¿Sobre América?
Usted lo acaba de decir. Sí, lo del descubrimiento. El América. descubrimiento de esta tierrita, que es una tierra grande, ¿no? Es un pedacito. Perdón un segundo que se me metió aquí el niño, un segundo. Bueno, el descubrimiento de América es una cosa absolutamente revolucionaria. Revolucionaria, pues afecta la noción de cultura. Sí, recuerden que no nos alejemos pensando en un sistema de valores, en el cultivar, o sea, todas estas manifestaciones exteriores de lo cultural, cómo se están presentando a través del tiempo. El Renacimiento es prácticamente la graduación del colegio de la cultura, porque es poner en evidencia todo aquello que estaba cambiando. Aparece un libro muy importante y es un libro de Rafael Alberti sobre la perspectiva. La perspectiva va a transformar la noción que nosotros tenemos sobre la imagen. O sea, las imágenes que venían de la Edad Media, piensen, por ejemplo, en un pintor, sí, sacerdote además, como Giotto. Las pinturas de Giotto son pinturas esquemáticas, aunque el análisis que hay sobre Giotto, por ejemplo, da pie para pensar que Giotto estaba incluso revolucionando ciertas cosas en la pintura. Eso es en el siglo XIV, y que posteriormente el Renacimiento va a rescatar. Pero si uno mira las figuras esquemáticas de Giotto, se encuentra que todavía está muy anclado a una forma especial de mirada. Una mirada que no es, por ejemplo, volumétrica, tridimensional, sino todo lo contrario, bidimensional. O sea, nosotros somos dicotómicos, es que lo que pasa es que binarios, somos carne y espíritu, o sea, somos materia y alma, pero el alma como el que rige los poderes de la materia. Y ya con el Renacimiento la cosa empieza a cambiar, porque Rafael Alberti, que hacía parte pues, de un grupo de pensadores muy importantes, de científicos de la época, él teoriza sobre la perspectiva. Y la perspectiva tiene una particularidad por lo menos interesante, y es que la perspectiva es una aprehensión del mundo, o sea, es una forma de capturar el mundo. Cuando yo puedo colocar sobre una superficie bidimensional alto y ancho, simular la tridimensionalidad, eso quiere decir que soy capaz de intervenir sobre el espacio. O sea, hago de cuenta que soy capaz de reproducir el mundo en una imagen. Eso es una cosa que a nosotros, como ya pertenecemos a la cultura de la perspectiva, o sea, ya tenemos interiorizado la perspectiva, nos cuesta pensar. Pero estos personajes, solo hasta el siglo XV, llamarlo de alguna manera, descubrieron la perspectiva. O sea, la perspectiva entra a ser parte del orden visual de la sociedad. Entonces, en esta pintura, que o sea, no queda nada por fuera. Están los filósofos, están los políticos, están los banqueros, está la perspectiva, está el arte griego, o sea, absolutamente todo. Este es, por llamarlo de alguna manera, el emblema del Renacimiento. El siglo XVI es un siglo que entra por lo menos dando unos pasos muy fuertes. Recuerden que en el siglo XVI se fortalece, lo primero que se fortalece es la presencia de Europa en América, a través de la conquista de los territorios norteamericanos por los ingleses, bueno, Centroamérica y Suramérica por España y Portugal. Y esta distribución del mundo, pues sí, este reparto que hubo a nivel mundial, no solamente cambió la perspectiva, bueno, la cultura, por llamarlo de alguna manera, el modus vivendi de la sociedad americana, o sea, de la nueva sociedad americana, sino también el modus vivendi europeo. El mapa geopolítico cambió abruptamente. España, un
país menor, país por allá más o menos en la inmunda, entra a ser la novia linda, la novia que hay que buscarle marido rico. Entonces los franceses, alemanes e ingleses empiezan a ver a España con otros ojos, porque claro, España estaba trayendo el oro. España se había vuelto rica de un día para otro, se había cogido el sartén por el mango. Y esa forma o esa perspectiva de un nuevo actor en el concierto de las naciones en Europa cambia todo el mapa cultural europeo. O sea, la pintura, la política, la economía son afectadas por este nuevo actor. Y además que es un actor que había sufrido unos procesos de conquista muy fuertes, ¿no? Ustedes recordarán, o no sé si lo sepan, que España fue conquistada por los moros, por los marroquíes, durante creo que varios siglos, ¿no? Creo que 200 años o más estuvieron los moros allá subyugando a los españoles. Pero en esa intercambio de saberes entre lo español y lo moro, surgieron expresiones visuales muy interesantes. Por ejemplo, la arquitectura, eso tiene un nombre, la arquitectura, ¿cómo es que se llama esa arquitectura? Se me olvida. Bien, un tipo especial de arquitectura que viene es de África. Eso se ve allí, aparece allí. Y en la medida en que España entra a ser un referente, pues irradia esos conocimientos hacia el resto de Europa. El siglo XVI también va a tener otra característica, y es que la Iglesia Católica va a tener va a sufrir una crisis muy importante en Europa y va a hacer todo el esfuerzo por fortalecer su presencia en América, en las nuevas tierras, en el nuevo continente. Entonces, el protestantismo de la mano de Lutero, de ¿quién es que es este otro señor? De Calvino, el protestantismo va a mellar profundamente el poder de la Iglesia Católica, pero pero le queda una reserva gigante, y es América, el nuevo continente. Entonces va a ser como un mega congreso por allá en la segunda mitad del siglo XVI, el Concilio de Trento, y en ese concilio va a definir las bases de cómo va a cambiar el mundo, cómo va a interceder sobre las colonias, sobre las nuevas tierras, sobre los países pues donde ellos tenían una presencia importante. O sea, ese concilio es clave, porque por lo menos nos deja a nosotros sí, o sea, los que vivimos de esta parte del mundo, nos dejó una tradición iconográfica muy importante, sobre todo una iconografía religiosa. Si ustedes atienden, por ejemplo, a las colecciones de arte de la colonia en el Museo Nacional, aquí en el centro de Bogotá, miren que toda la producción, la producción iconográfica, toda la pintura que hay es pintura religiosa. En Europa se estaban haciendo otras cosas, o sea, en Europa también se hacían santos y también se hacían el Sagrado Corazón, pero también se hacía gente, se hacían retratos, la gente hacía paisajes, se metía en el mundo, o sea, intercedían sobre el mundo. Aquí no, aquí solamente monjas, sacerdotes, santos, el Sagrado Corazón, María Auxiliadora, o sea, esa era nuestra pintura. Y así fue que nos formamos. Los talleres de pintores eran talleres de pintores de santos. O sea, era una cosa, pues, no sé, juzgándolo mal, pero era una cosa bastante limitada, ¿no? Bastante pobre. Chicos, ¿preguntas hasta allí? No, señor. Vamos a ver quién nos acompaña. Todavía por acá, alguien se nos ha ido. Sí, se nos fueron muchos. Se nos fue Eider, pero ya volvió Eider. Sí, ahí está.
No, ahí ya se nos fue. Sí, acá estoy, profe. Ah, bueno, listo, chévere. ¿Cómo va ahí? ¿Está jugando solitario? No. Parchis. ¡Qué perro! Bueno, listo, amigos. Entonces, siglo XVI es un siglo crítico, es un siglo crítico para fortalecer la idea de la cultura, porque esta visión europea que cuando finales del siglo XV, 1492, de estos europeos que llegan acá, ellos llegan un poco a la expectativa, pero cuando descubren que aquí había unas tradiciones loquísimas, ellos dicen, no, señor, es que la cultura, es decir, el saber, el conocimiento, los valores, son los europeos. Lo que hay allá, eso es, no sé, es cosas del demonio, o sea, eso apague y vámonos, o sea, cierre todos esos templos, cierre todas esas vainas, acabe con esas pirámides y mate el que sea, pero aquí lo que es cruz y espada, ¿no? O sea, es la Iglesia Católica, eso no puede quedar en manos de un chamán, ¿cómo? Pues, o sea, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Solo que había un problema, o sea, es que se les olvidó una cosa, que es que somos seres humanos y cuando los españoles llegan acá, no traían mujeres, o sea, eran hombres, una cantidad de hombres impresionante, y traían unas muy poquitas mujeres que eran las esposas sí, del capitán, de no sé quién, del fulanito importante, pero toda la soldadesca y toda la tripulación, que bueno, sí, de pronto tenían algún tipo de relación homoerótica ahí, pero en el fondo les tocó fue acudir inicialmente a las mujeres indígenas, casarse con ellas, lo que se llamaba en su momento amancebarse. El amancebamiento era tener una relación, ojo a lo que voy a decir, una relación ilícita, ilegítima con una indígena, porque ellos que se consideraban de una raza superior, les parecía que el amancebamiento era una cosa que Dios tenía, indudablemente tenía que juzgar mal. Entonces, el amancebamiento, esa cosa de relacionarse con las indígenas, fue también afectando a los personajes. Que hubo gente que se enamoró de las chicas indígenas. O sea, esto no es una carreta, esto es cierto. Hubo amor allí y hubo familias, o sea, se crearon familias, se empezó esa cosa, esa mezcla de razas, europea, indígena, y posteriormente con la traída de mano de obra negra, pues ahí sí se termina de explotar esto desde el punto de vista racial y multicultural, y es que hay una explosión no sé, de tradiciones. Llega la tradición africana, llega la tradición europea, llega la tradición amerindia. O sea, y ese choque de culturas también va a afectar a los españoles, también va a afectar a los españoles en América, pero también los españoles en el continente europeo. O sea, va a haber un tráfico de, de comportamientos, de tradiciones gastronómicas, de culturas, que va a ser muy importante para la configuración de una serie de valores. O sea, los españoles creyeron fervientemente que venían aquí a conquistar y a imponer un modelo de vida, pero ellos mismos terminaron transformándose. Eso es lo que es bien interesante en el sincretismo cultural. O sea, entiéndase por sincretismo cultural el solapamiento de dos o más tradiciones. O sea, en la medida que se empiezan a relacionar, el resultado no es uno más uno, el resultado es dos, o sea, es la mezcla de ambos. O sea, es otro producto distinto. O sea, esos otros productos distintos es la ganancia que por lo menos hoy por hoy nosotros debemos decir, nosotros tenemos algo muy interesante, y es que venimos de muchas tradiciones y somos capaces de interpretar y de reconocer el valor de muchas comunidades, porque de alguna manera nos sentimos deudores de ellos, herederos de ellos. Revisando Profe, una pregunta. Señor, señor. O sea, digamos, adquirir, al venir nosotros de todas esas tradiciones, o sea, eso nos formaría, esas tradiciones nos forman a nosotros culturalmente.
O sea, todo eso que nos dejaron esas tradiciones no A son lo nosotros hoy que ahora por hoy. nosotros somos como cultural. Eso es lo que nosotros somos ahora culturalmente. Sí, hoy por hoy. ¿Se refiere a Eider? ¿Hoy por hoy? Sí, 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 señor. claro, es que es un continuum, o sea, es una cosa que se extiende en el tiempo. A ver, los europeos, yo voy a utilizar una expresión que quizás sea confusa, pero la voy a explicar. Eh, tienen o tenían una visión eh, eh, teleológica, teleológica de la historia. O sea, cuando se dice teleológica es una visión de avanzamos de menos a más. O sea, somos imperfectos, menos imperfectos, y después llegamos a un punto en el que ya somos más perfectos, más perfectos, más perfectos, hasta que llegamos a la perfección. Esa es una visión teleológica, o sea, un telos que va de menos a más. O sea, la idea de que arrancamos siendo personas en un estado de base y a medida que pasa el tiempo, conseguimos llegar a una cierta altura espiritual, cultural, científica, etcétera. Eso se le conoce como una teleología, o sea, la idea de que uno avanza de menos a más. Esa es una visión bastante colonialista del mundo. ¿Por qué? Porque plantear que hay alguien en estado de barbarie, es decir, en un estado de no civilización, y lo que necesita son unos instrumentos educativos para que alcance la civilización, es una visión teleológica del mundo. Entonces, esas visiones entran en crisis posteriormente porque lo que se va a reconocer, y esto para responderle a Eider, lo que se va a reconocer es que nosotros somos una construcción dialéctica de lo cultural, de las tradiciones. Si se quiere, la mejor representación podría ser una espiral. Somos una espiral. Claro que no es lo mismo una comunidad alfabeta que analfabeta. O sea, eso está claro. No es lo mismo una comunidad sin alimento que con alimento, sin agricultura que con agricultura. Eso se entiende. Pero esto va dialogando hacia adelante y hacia atrás. O sea, nosotros no avanzamos como una flecha, como la flecha en el arco y lanzo el arco, perdón, lanzo la flecha y cada vez me voy alejando más del arco y me voy acercando más a la diana. Sí, como a la diana como el punto final, como la meta a la que yo tengo que llegar. O sea, esa idea es totalmente derrumbada. Si se quiere, en la imagen del arco y la flecha, cuando yo lanzo la flecha, ¿cómo ocurre la sociedad? Cuando yo lanzo la flecha se devuelve y avanza un pedazo y se devuelve y avanza otro pedazo y se devuelve. Y podría quedarse así en un loop eterno. Depende, depende de la intervención del ser humano allí. O sea, la sociedad no es una flecha, el comportamiento social no es una flecha lanzada desde un arco, no sé, teórico a un objetivo o una diana también teórica. Es una mezcla de cosas. Entonces, cuando Eider me pregunta si somos un devenir, o sea, si somos herederos de eso, tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque no podemos alejarnos. Desde cosas tan puntuales como la lengua. Nosotros pertenecemos a una tradición lingüística. Esa tradición lingüística nos marca, nos atraviesa espiritualmente en nuestras manifestaciones. Pensar pensar en los valores actuales, es decir, valores al siglo XXI, año 2020, es reconocer o sea, el compromiso o el arraigo que tenemos de cosas que vienen del siglo XIX, incluso cosas que vienen del siglo XVIII. Hay comportamientos nuestros que están absolutamente anclados en el pasado. Eso no significa que sean malos, significa que somos herederos de esa tradición. Hay cosas nuestras, por ejemplo, gastronómicas, que son herederas de la tradición indígena. Ay, no, yo no. O sea, aquí, o sea, nosotros somos tan hipócritas y nos falta tanto criterio que despreciamos al indígena
como un ser maldito, cuando no sé cuánto porcentaje de sangre de nuestra será indígena. O sea, siempre nos interesa más parecernos a otro tipo de latitudes que parecernos al nuestro. Y esa es una actitud hipócrita y es una actitud servil, porque o sea, nos falta, perdón la expresión, pero creo que nos falta un poquito de pelotas para enfrentarnos al mundo. O sea, reconozcámonos como seres humanos integrales, como seres humanos en tradición, y era que vamos a ser mejores. Bueno, no sé si eso queda claro, Eider. Sí, sí, señor. Bien. Bueno, el siglo XVII va a ser un siglo muy confuso. El siglo XVII, por ejemplo, va a tener una muy buena expresión en Europa con el arte flamenco, la pintura flamenca, o sea, se desplazan las coordenadas hacia el norte de Europa, pero el siglo XVII es lo que podríamos decir como un parteaguas, o sea, como un siglo que divide un siglo XVI totalmente convulsivo, colonialista, conquistando tierras, y un siglo XVIII que llega a acabar hasta con el nido de la perra, que es el siglo de la Ilustración. O sea, el siglo XVII es, pues, para efectos de entender un poco cómo avanza lo cultural, es un siglo de reacomodo de las tensiones que hay allí. Sigue fortaleciendo la idea de que el europeo es el modelo a seguir. Nosotros aquí en este territorio americano estamos absolutamente convencidos que la tradición tiene que ser europea. Los mismos, lo que ahorita es Estados Unidos, ellos estaban convencidos de que la tradición era la europea inglesa. O sea, nosotros éramos serviles en ese sentido, ¿no? Todavía ahí nos costaba entender la cosa. Pero el siglo XVIII, con la llegada de unos pensadores muy importantes, Rousseau, Hobbes, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, el directorio francés, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Norteamericana de 1776 o 79, transforman, bueno, o son momentos de quiebre en la cultura humana. Sí, los principios de igualdad, fraternidad y solidaridad son principios que se asientan o que van a tener una recepción muy profunda a través sí, a través de muchos países. Ojo, estoy hablando fundamentalmente de Occidente. Oriente sigue quedando ahí. O sea, Oriente es como si no existiera. Y vivía una cantidad de gente en Oriente brutal, pero es como si no existiera. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, no solamente por la distancia física, o sea, el hecho de que eso esté tan lejos, sino la distancia cultural, por llamarlo de alguna manera, pues no tengo otra forma de decirlo, o sea, en cuanto a los valores, a las formas de relacionarse entre ellos, toda su organización social es totalmente distinta a la nuestra, a la occidental. Y estos personajes siempre estuvieron enconchados allá en sus tradiciones, en sus dinastías, en su cosa, en su forma de agricultura, en su culinaria, en sus formas de trabajo. Y Europa no es, por lo menos hasta estas épocas de las que estoy hablando, no tiene nada que ver con esa tradición. Nada, nada, nada. Entonces, cuando me refiero al siglo XVII y bueno, y hablo de estas cosas de la cultura, me refiero fundamentalmente a la cultura occidental. Bueno, en el siglo XVIII ya lo mencioné, pues es un siglo totalmente convulso. Es el siglo en donde se fortalece, por ejemplo, los museos. Aparece la noción de museo, que es una cosa totalmente nueva. Las obras de arte, por ejemplo, eran consideradas de propiedad individual, de propiedad particular. O sea, eso le pertenecía a fulanito de tal, pero eso no era de dominio público. Perdón un segundito. Entonces aparecen expresiones civiles, expresiones ciudadanas muy importantes. En el caso americano, nosotros
recibimos la Declaración de los Derechos del Hombre de mano de Antonio Nariño. eh, Se empiezan todos esos procesos de independencia. Esto lo puedo entrecomillar porque pues, todavía seguimos subordinados a muchas de estas potencias, pero bueno, formalmente nosotros nos independizamos de la corona española en el siglo XIX, entre el año 1810 y el año 1819. Y eso pasa en América Latina. O sea, había pasado en Estados Unidos, pasa en América Latina, las colonias empiezan a sublevarse, a encontrar otra forma de relación con el mundo. Eso afecta el comportamiento ciudadano. Y esa afectación o esa consecuencia que se deriva de allí modifica la relación entre las personas, modifica la manifestación de las personas. Toda la novela, por ejemplo, del siglo XIX en América Latina va a ser una novela distinta a lo que se venía produciendo en el siglo XVIII. O sea, aquí aparecen escritores ya diferentes, hay mujeres escribiendo, hay mujeres que escriben en boca de hombres, hay mujeres que escriben a título propio, o sea, ya empieza, es otra dinámica, es otra cosa distinta. Lo que sí está claro es que todavía en el XIX somos herederos, bueno, subsidiarios de la tradición europea. Nosotros, y en particular las élites colombianas, bueno, de lo que es actualmente Colombia, no fuimos capaces de despojarnos, bueno, no fueron, porque yo ni he pertenecido, ni creo que voy a pertenecer a la élite, no fueron capaces de despojarse de la tradición francesa y española, en todo, en la política, en la economía, en el arte, en lo religioso, no. Hemos sido un poco, sí, pusilánimes es la palabra, pusilánimes. O sea, nos ha costado tener los pantalones bien puestos para arrostrarnos la condición de independientes, ¿no? Allá, sí. España regresa a Colombia, a lo que es actualmente Colombia, es a través del arte, porque vieron que los colombianos no éramos capaces de desprendernos de la pintura y de la escultura europea. Bien, entonces el siglo XVIII, chuleado. Siglo XIX va a haber una cosa muy importante, o sea, les digo, los cambios que hay en el siglo XIX son claves. Se fortalecen los procesos industriales relacionados con el capitalismo, o sea, el modo de producción capitalista empieza a ganar todo el terreno. ¿Con qué? Con la invención de la máquina. La máquina a vapor, los trenes, o sea, los medios de comunicación, y a final de siglo, bueno, la aparición de otras formas de transporte, y luego el vehículo, el carro, va a cambiar el panorama y todo eso va a afectar el comportamiento social. Al afectar el comportamiento social, empiezan a surgir nuevas formas de entendimiento de ese comportamiento, es decir, aparecen nuevas ciencias, como por ejemplo estas, las que aparecen allí, la antropología, la sociología, el estudio de lo folclórico, es decir, el estudio de las manifestaciones autóctonas de una región específica. Aún así, todavía estamos navegando en esta cosa de la importancia de Europa. Miren el reparto del mundo que había para la época. Por ejemplo, Francia es verde, entonces tenía este pequeño pedacito de una cosita chiquitica de África, tenía por acá en Indochina, en Madagascar, Nueva Caledonia, etcétera. España todavía en Marruecos, en las Canarias, bueno, etcétera, etcétera, había perdido toda su tierrita aquí. Miren al Reino Unido todavía teniendo colonia, pequeño pedacito de Canadá, India, Australia, una parte de África, o sea, todavía estaba latente el colonialismo, es decir, una visión que imponía unos valores sobre unos territorios. Bueno, ya voy finalizando esto. Ya voy finalizando. En 1871, Edward Taylor define la cultura como aquel complejo que incluye
o sea, en sentido etnográfico, es decir, en sentido humano, aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, los valores, la ley, las costumbres y todas aquellas habilidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces vamos a descomponer un poco esto. Un complejo de conocimientos, es decir, de saberes, de educación, etcétera, de creencias, es decir, si somos, no sé, católicos, si tenemos un tipo particular de teología, etcétera. Valores, como por ejemplo, cómo comportarnos en público, cómo comportarnos en privado, cómo entendemos a los niños, cómo entendemos a los ancianos, a las mujeres. Obviamente el derecho, ¿sí? Las cosas que rigen desde un punto de vista formal una sociedad. Costumbres, ¿costumbres de qué tipo? Por ejemplo, las costumbres gastronómicas, las costumbres económicas, la relación con la tierra. Habilidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Es decir, somos en la medida que somos seres sociales. No somos seres formados independientemente, sino somos seres relacionados colectivamente. Y esta definición todavía es la definición de cultura que, por ejemplo, el gobierno colombiano mantiene en mente. Solo que esa visión de lo cultural es un tanto estrecha. O sea, es estrecha ¿en qué sentido? En el sentido de que todavía creemos que hay una forma a ver cómo me explico. Hay una noción de cultura que se aplica para todos. Y lo que el siglo XX nos va a arrojar sí, como aprendizaje es que lo cultural toma en cuenta eh, aspectos nuevos a partir de colectividades nuevas. Solo la aparición de las minorías, solo el hecho, por ejemplo, de que las mujeres pudieran empezar a votar en la década del 50, de que las familias homosexual, bueno, sí, homogénero pudieran adoptar hijos, de que tuvieran derechos, de que los indígenas se les reconociera un cierto estatus, de que los afroamericanos pudieran tener derechos civiles. Todo eso cambia el panorama. Y cambia el panorama desde lo cultural. Aparecen expresiones de contracultura y todas esas expresiones de contracultura son respuestas de minorías, de ciertos círculos que no se sienten cómodos con el pensamiento hegemónico, que rompen con la tradición. Entonces, esto, por ejemplo, el romanticismo, y Margarita Serge lo va a mencionar allí en el texto, el romanticismo es una vuelta a lo natural, una vuelta a una visión idílica sobre el hombre, como una respuesta quizá desesperada desde la literatura, desde el arte, a lo que estaba pasando, por ejemplo, con la industrialización de la sociedad, al hecho de que el artesano ya había sido más que rebasado por la máquina. Y posteriormente, durante la aparición de las vanguardias artísticas, la respuesta que va a existir por parte de la sociedad a las guerras mundiales en el siglo XX, van a cambiar esa visión que hay sobre lo hegemónico. En esta fotografía, por ejemplo, está este personaje, un etnógrafo, interviniendo no, participando de una comunidad que cohabita con ellos, es decir, no solamente los estudia como un científico en un laboratorio estudiando a través del microscopio una bacteria, sino que él mismo se vuelve una bacteria, o sea, él mismo se inserta allí para ver esas lógicas, esas dinámicas, y más que construir una teoría, construye bitácoras, es decir, diarios de campo. Bueno, se reconoce el valor cultural de los objetos. Esto es muy importante porque lo cultural, y con esto voy a cerrar, lo cultural, tal como lo entendemos actualmente, está vinculado a ciertos dispositivos. Chicos, para ustedes, ¿qué es un dispositivo cultural?
Perdón, ¿hay alguien todavía por allí? Sí, sí, pero aquí estoy, pero no logro relacionarlo, encontrar alguna definición. Lo que pasa es que como usted dice dispositivos, de una vez lo relacionamos a aquellos aparatos, pues de los cuales hoy en día pues prácticamente dependemos. Sí, Pero digamos, pues, uno piensa como en un objeto. Sí, es un objeto. exacto, Es un objeto. Un dispositivo cultural, ¿qué podría ser? Mm, un objeto que La radio, es cultural. televisor. Sí, mire, por ejemplo, ahí por ahí dijo, creo que fue Davis, la radio es un dispositivo cultural, el televisor es un dispositivo cultural, Ah, ok, la entonces el cuchara, celular. las cucharas metálicas, las cucharas de palo son dispositivos culturales. La ropa es un dispositivo cultural. Porque identifica. Claro, a ver, es que piénsese en cómo se visten, no sé, en Honduras, cómo se visten en Bogotá, cómo se viste la gente en Medellín versus cómo se viste en la costa atlántica. O sea, son dispositivos culturales, son manifestaciones exteriores de algo. Ah, que es que en eso incide la sociedad de consumo. Pues es que yo no estoy diciendo que no, por supuesto, es que somos un ser en devenir, o sea, nos debemos a todas esas tensiones que hay desde lo económico, desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo educativo. Pero todos esos dispositivos culturales están cargados, miren, de esto, de un elemento simbólico. O sea, la cultura es, en palabras de Bourdieu, es una máquina simbólica. Simbólica. Esta es la mejor definición de cultura. Esta es con la que yo me caso a pie juntillas. La cultura es toda una maquinaria simbólica. O sea, nosotros somos capaces de afectar lo cultural en la medida que hacemos uso de esos dispositivos y los resignificamos simbólicamente. Por eso hacemos fotografía. Por eso un elemento cotidiano lo resignificamos al fotografiarlo, esperando que eso pueda tener un efecto. O sea, intentamos interceder visualmente en la sociedad, es decir, interceder culturalmente en la sociedad. Y siempre se necesitarán dispositivos. Siempre. Una ley sola no es insuficiente para cambiar la sociedad. Una ley. Decrétese no matar. No, o sea, esta sociedad está cargada de rabias y vainas. Pues sí, eso funciona muy bien y sí, los valores humanos, sí, y tal, los derechos. Pero la gente se sigue matando. Pues probablemente uno no mate a nadie, pero hay gente que lo está haciendo y hay que cambiar ese estado de cosas. Pero esa intervención se hace a través de dispositivos culturales que son y serán y nunca dejarán de ser dispositivos simbólicos. Nosotros cargamos de sentido los objetos con los cuales habitamos. No nos podemos desabrigar de eso, somos herederos de eso. O sea, no podemos dejar de ver la puerca bandera de Colombia y decir, ay, sí, sí, eso es un pedazo de trapo ahí que tiene de colores, qué colores tan horribles. No, la vemos y eso nos trae una tradición. No, eso es de un país en el que yo nací. Me pertenece. O sea, y yo le pertenezco. O sea, es un dispositivo simbólico. Esa es una noción de cultura que me parece a mí absolutamente potente. Más potente que un sistema de creencias, no es que no. La cultura como una inmensa máquina simbólica. O sea, es que es muy bonita, es clara, es precisa, o sea, es un aparataje simbólico. Y de ahí que nosotros podamos meter dentro de un museo, por ejemplo, una pieza de labrado, de agricultura, no sé, una mochila guayú, todos estos dispositivos culturales, por hablar de esta comunidad, ¿no? Pero podría estar hablando de cualquier otra comunidad, Profe, señora. qué pena interrumpirlo. O sea, que podría tener alguna relación lo de cultura con religión. Perdón, ¿podría tener alguna relación de qué? La cultura con la religión. Sí, O sea, también es como una inevitablemente, representación simbólica. inevitablemente.
Miren una cosa Ok. tan sencilla como esta. Nosotros cuando vamos a arrancar el año, bueno, por lo menos los docentes, decimos automáticamente, oiga, ¿y cuándo es Semana Santa? ¿Creamos o no creamos en Dios? ¿Sí? Independientemente si somos creyentes o no, arrancamos preguntándonos por eso. ¿Por qué? Porque eso tiene una carga simbólica. A nosotros nos representa, bueno, hay unos días de vacaciones, hay no sé qué. O sea, no es indiferente el hecho de que exista allí la cosa. O sea, y son fechas de carácter religioso, pero han entrado dentro de la simbología de nuestra sociedad. Por no hablar de esto que estoy mostrando en pantalla, la lengua, el lenguaje. O sea, ¿habrá acaso un dispositivo cultural más importante que la lengua? O sea, es el dispositivo por excelencia, por excelencia. Nosotros entendemos una palabra, la misma palabra, como una cosa positiva o negativa, dependiendo del tono, dependiendo de quién lo utilice, dependiendo del contexto en que lo utilice. O sea, tenemos esa organicidad para entender las cosas, porque sabemos que esto es cultural. O sea, porque esto es un dispositivo cultural. Bueno, chicos, yo voy a dejar por ahí, voy a parar la grabación.